Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero pedirles que para comenzar nuestro estudio del Evangelio según San Lucas, abramos la escritura en ese Evangelio, en el capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 47 hasta el versículo 53. Lucas 22, desde el versículo 47 hasta el versículo 53. Si ya estamos listos, vamos a leer la palabra de Dios y dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor bendiga su palabra. Y yo, hermanos, creo que a partir de una lectura sencilla de nuestro texto podemos saber acerca del tema que nosotros vamos a tratar en esta mañana. Y aquí nosotros encontramos el momento mismo en que se comienza a llevar a cabo los sucesos que terminan poniendo a Cristo en la cruz para hacer expiación por los pecados. Acá se inicia lo que pues algunos han llamado la pasión de Cristo. En el contexto vemos que estamos pues en la noche del jueves. Es todavía jueves por la noche cuando sucede todo esto, y aparentemente la medianoche ya está muy cercana. Ya vimos en el estudio pasado, hermanos, y algo que debemos recordar es que la cruz no es una obra del diablo, aunque el diablo ciertamente tiene parte en ella. La cruz no es obra de los hombres, aunque vemos que son ellos quienes arrestan a Cristo y también lo crucifican, sino que la cruz es la obra de Dios, es el cumplimiento de su propósito redentor para los escogidos. Por eso leemos nosotros en Isaías 53:10, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nosotros encontramos que la cruz es el propósito de Dios, que Dios había puesto al Señor en la cruz, y también vimos que el Señor va a la cruz voluntariamente. En esta lectura de Lucas nosotros podemos ver distintos personajes quienes representan un grupo de personas de todos los tiempos, y vamos a explicarlos en los siguientes minutos con la ayuda del Señor. El relato bíblico comienza con las palabras mientras él aún hablaba, es decir, Cristo todavía se estaba dirigiendo a sus discípulos, a los 11, acerca de la necesidad de orar para poder pasar las pruebas, las tentaciones que estaban próximas ya a suceder. Yo he leído una cita acerca de la práctica cristiana de la oración que quiero compartir con ustedes, porque es preciso, hermanos, que nosotros recordemos acerca de la importancia de la oración. Yo hace un momento, antes de que comencemos este estudio, yo les había comentado cómo es que la oración pues es poderosa, es un misterio. No entendemos la oración, pero la oración verdaderamente es poderosa, hermanos.
Yo he leído una cita pues acerca de la oración que estoy trayéndoles también a ustedes, porque el Señor Jesús, cuando fue la turba a apresarle, estaba hablando todavía con sus discípulos. Y Él estaba hablándoles acerca de la oración. Y yo pues siempre he procurado, hermanos, animarlos a ustedes para que tengan una vida diaria de oración, una vida productiva de oración. Y la cita que yo encontré dice así. Comienzo la cita. Mucha de la oración de nuestros días es como el niño que toca el timbre de una puerta y luego corre lejos antes de que la puerta sea abierta. Es tremendo, hermanos, esta cita, porque nos habla pues de una oración que, como yo les decía, una oración tipo sopa ramen, ¿no? Que en 3 minutos ya está lista, o una oración tipo McDonald's, que uno pide la hamburguesa y al minuto ya la tiene en la mano. Yo creo que entendemos cuál es la idea que nos da esta cita acerca de la oración. Es una oración que a veces comenzamos nosotros a orar y ese comenzar es tocar la puerta y luego nos vamos corriendo antes que la puerta se abra. Es una oración incompleta, es una oración que Dios no la ha oído, no la ha escuchado. Y el Señor pues estaba, hermanos, también en este contexto que vemos de esta noche del jueves, el Señor estaba reprendiendo a los discípulos. Estaba reprendiéndolos por dormir en lugar de estar orando y velando. Era una reprensión lo que Cristo estaba haciendo. Y esta palabra, hermanos, reprender, es una que solamente tiene una presencia de palabras nada más en muchas iglesias. Y no debería ser así. No debería ser así. No debería solamente tener una presencia de palabras en las iglesias, sino que también debe tener una aplicación práctica en ellas, ¿no? Existe una reprensión individual, existe una reprensión también desde la predicación de la palabra del Señor, también como existen exhortaciones y todo lo que nosotros vemos. Pero podemos tal vez nosotros imaginar el caso de un pastor reprendiendo a un miembro de la iglesia de manera reiterada por causa de la apatía en la oración. ¿Podemos imaginar nosotros un caso así? Es raro, hermanos, ver a un pastor que esté reiteradamente reprendiendo a una iglesia que no ora, o a un miembro de la iglesia que no ora, o reprendiendo cuando un miembro de la iglesia cae de forma frecuente en quebrantamientos a la ley de Dios, o cuando descuida también sus deberes espirituales, como nosotros estamos poniendo como ejemplo la oración. Los relatos de los otros evangelios nos enseñan que el Señor fue a ellos 3 veces para despertarlos y reprenderlos y exhortarlos para que se pongan en oración y vigilia. El Señor insistentemente llama a su pueblo a la oración y su pueblo le obedece. Su pueblo le obedece. Como les había dicho, hermanos, en este relato que hemos hecho de Lucas, nosotros podemos ver distintos personajes aquí. Y estos personajes representan grupos determinados, aún en nuestros días, en la realidad que nosotros vivimos. Por ejemplo, en el versículo 47 nosotros vamos a identificar ahí a 3 personas. Primero vamos a ver que la Biblia nos habla de una turba. Luego nos está hablando de Judas. Y finalmente nos habla del Señor. Y en el versículo 49, la palabra del Señor nos habla de los que estaban con Él, de los que estaban con Cristo, los que estaban con el Señor Jesús. Nos habla de sus apóstoles. Esos son los 4 personajes que nosotros vemos en esta parte de la Escritura que trata acerca del arresto del Señor Jesús. Y vamos a prestar atención, hermanos, a lo que es la turba. Vamos a prestar atención a Judas Iscariote y vamos a prestar atención a los discípulos del Señor que estaban con Él en ese momento. ¿Qué es lo que la forma como ellos estaban actuando nos enseña hoy día?
¿Por qué? Porque estos son los tres tipos de personas que vemos en este relato. En Lucas 22, 47, vamos a procurar ir avanzando así, versículo por versículo. En Lucas 22, 47, la palabra del Señor dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Lucas, aquí en este versículo, nos habla de una turba. La versión King James le llama como una multitud. Y nosotros, hermanos, tenemos que comenzar preguntándonos, ¿quiénes conformaban esa multitud? ¿Cuántas personas estaban? ¿Qué número era el grupo de esas personas? ¿De cuántos hombres estamos hablando nosotros en esta turba? Y para poder llegar, hermanos, al número de personas, porque una turba tal vez es algo vago. No sé cuántas personas quizás está en su mente en este momento cuando hablamos del número de hombres que hacían esa multitud. Por ejemplo, Mateo 26, 47 nos habla de que fueron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces, si esto es así, podemos ir pensando de que ahí habían 70 ancianos, porque eran 70 los ancianos que conformaban el Sanedrín. Marcos 14, 43 nos habla de los escribas. Ellos eran muchos. Juan 18, 3, nosotros vamos a recurrir mucho a Juan también, nos habla de los alguaciles del templo. Eran judíos que estaban encargados de guardar, eran una especie de policía de seguridad del templo. Ellos eran los que estaban con los palos en las manos, porque a los judíos no se les permitía tener una espada, no se les permitía tener un arma. Solamente los romanos podían tener. Entonces ahora vemos de que los alguaciles, por llamarlos de esa manera, también estaban junto con los escribas, estaban junto con los sacerdotes, estaban junto con los ancianos, y ese número no debe haber sido un número pequeño. En Juan 18:3 también se nos habla de los fariseos. Y los fariseos eran muchos, hermano. Los fariseos era como un partido político allá. O sea, eran partidos, como un partido político. El partido de los fariseos, el partido de los saduceos. Y ese mismo versículo, y eso es lo que a nosotros nos debe llamar la atención, nos habla, Juan 18:3 nos habla de una compañía de soldados. Hermanos, ustedes saben o tienen una idea de cuántos soldados, el número de cuántos soldados hacía una compañía de soldados. Hermanos, 600. O sea, habían en ese lugar por lo menos 1000 personas, o por lo menos 900 personas, para ir a capturar a Cristo. O sea, yo les cuento esto para que podamos tener en nuestra mente qué cosa es lo que estaba sucediendo. O sea, si nosotros cerráramos los ojos y estuviésemos ahí cerca de la medianoche, porque el Getsemaní era un lugar donde no había mucha iluminación también, podamos ver de que se acercaban 900 personas con antorchas, con palos, y 600 soldados armados con espada para capturar a Cristo. Y el relato de Juan 18:3, y aquí yo voy a tener que hacer, hermanos, tal vez tocar un poco acerca de Judas Iscariote. El relato de Juan 18:3 también nos dice quién fue el que tomó a esa multitud. Y fue Judas. Fue Judas Iscariote. Así lo dice el versículo en Juan 18:3, si es que abrimos ahí la palabra de Dios, yo quiero leerlo. Juan 18:3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fue Judas, hermanos, quien tomó a esos 600 soldados armados. Judas. Es decir, Judas estaba liderando, hermanos,
900 a 1000 hombres para hacer frente al Señor Jesús y a los 11 discípulos. ¡Qué desventaja! Más allá de la desventaja, lo que nosotros vamos a ir viendo en la Escritura, nosotros podemos sacar muchas conclusiones, porque esto nos debe llamar a nosotros a pensar más profundamente qué cosa es lo que estaba en los corazones de ellos, en el corazón de Judas. Es algo tremendo. No podemos, pues, yo me ponía a pensar y no imaginaba las palabras que Judas debe haber hablado en contra de Cristo para que 600 soldados armados vean la necesidad de ir a capturarlo. Usted se puede imaginar, de repente Judas llega y le pregunta, y dime cuántas son las personas que están allí. Bueno, está el Señor Jesús junto con 11. O sea, hay 12 personas. Y tal vez el general que estaba a cargo, o el comandante romano que estaba a cargo de los soldados, le debe haber dicho, bueno, para capturar a 12 personas, llévate 50 soldados armados. Pero Judas no dijo, no, 50 no. Tengo que llevar más soldados. Y para convencer a ese comandante, a ese general, tiene que haber dicho algo de Cristo. Eso es lo normal. Tiene que haber dicho algo de Cristo para que ese comandante diga, esta gente es peligrosa. Esta gente realmente es peligrosa. Llévate 600 soldados contigo para capturarle. Y para mí era tremendo, hermanos, ponerme a pensar. Es como que uno ve la escena y uno comienza a pensar con cierta lógica. ¿Por qué 600? A capturar a un hombre desarmado. Pues la única manera de que él haya conseguido persuadir a 600, al general para que le dé 600 soldados era mintiendo acerca de Cristo. Eso lo vamos a ver. Y este cuadro que vemos en la Biblia pues nos enseña a nosotros, hermanos, una primera cosa. El poder de la mentira. El poder de la mentira y también la manera en que la mentira une a los malvados. La mentira tiene poder y la mentira une también a cierto grupo de personas. Judas llegó a ellos con mentiras. ¿Por qué? Porque él tenía un beneficio personal. ¿Cuáles son las pruebas de ello? ¿Por qué es que llega con mentiras? Porque Cristo ministraba públicamente a todos. Cristo, Él siempre estaba allí en las plazas predicando. Allí estaban los ancianos, lo veían cómo predicaba, estaba el pueblo, habían seguramente soldados romanos. Y habrían visto pues un carpintero desarmado, un hombre pacífico. Nunca quebrantó la ley de Moisés. Él tenía que haber mentido. Cristo no tuvo pecado del que se le podía haber acusado ni contra Roma ni contra Israel. Judas debe haber mentido. Debió haber presentado él otro Cristo para poder conseguir una turba de 900 a 1000 personas. Pero no es que las multitudes también resultan inocentes en la captura y la muerte de Cristo. En el fondo, hermanos, esa multitud sabía que lo que Judas les estaba hablando era una mentira. Pero ellos necesitaban también una excusa para cometer su maldad. Los ancianos querían matar al Señor y quisieron creer, esa es la palabra, quisieron creer las mentiras para poder llevar 1000 hombres. Los fariseos querían muerto a Cristo y quisieron creer las mentiras que Judas también estaba hablando. Y todo esto ellos lo hicieron por la noche. Lo hicieron estando en tinieblas. Es tremendo, hermanos, cómo es que se confabulan todas estas cosas. Cristo estaba desarmado, pero Judas quería asegurarse de obtener su propia ganancia. ¿Y cuál era su propia ganancia? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Él quería su dinero. Él quería su beneficio propio. Y nosotros vemos acá de que no había ningún escrúpulo en él, sino que él iba a conseguir ese dinero a como diera lugar.
Lo que nos llama la atención, hermanos, es la persona que va liderando esa multitud. Judas. Judas va liderando esa multitud. Usted se puede imaginar allí, si usted hubiera sido uno de los 11 que estaba con el Señor, en la oscuridad, de repente todos levantan la mirada y comienzan a escuchar un paso redoblado de los militares, un paso de 600 que se movía así, 600 pasos. Eso llamaba la atención de cualquiera. Entonces usted levanta su mirada junto con Cristo y ve una multitud. Ve 900 personas. ¿Y quién está adelante? Judas. Judas no está atrás, escondiéndose. No, Judas iba a la cabeza. Judas dijo, ustedes 900 me siguen a mí. Yo los voy a llevar a ese Cristo que ustedes quieren matar y yo quiero cobrar mi dinero. Y lo que debe llamar aún más nuestra atención es la forma en que la Biblia llama al líder de aquella multitud. Y mire cómo es que él dice en el versículo 47. Ya hablamos de la turba, ahora estamos hablando nosotros de Judas. Y dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, es lo mismo que decir, estaba liderando esa turba de 900 personas, uno de los amigos del Señor. Uno de los amigos del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto que uno de los amigos a quienes pedimos ayuda terminan a la cabeza de la multitud de nuestros enemigos? Eso es lo que Judas hizo. Él, de ser amigo del Señor, pasó a ser la cabeza, quien dirigía a los enemigos de Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros eso tal vez en nuestras vidas? Y esta idea, hermanos, que nosotros pensamos de que un amigo íntimo termine llevando a los enemigos de Cristo hacia su captura, es una idea repulsiva. Es repulsiva, hermanos. Aún para los que se encuentran sin Dios por el mundo, la idea de la traición es una idea repulsiva. Nadie quiere estar cerca de un traidor. O alguien tendría dentro de su compañía cercana de amigos a un traidor. Es más, si uno sabe que una persona tiene en su carácter la inclinación a la traición, lo que uno haría es jamás darle ningún tipo de confianza. Posiblemente uno estaría mudo o tratando de evitarle. No tengo otro remedio que estar cerca de esta persona, pero tengo que cuidarme, tengo que estar sin compartirle nada. Uno procuraría estar lejos de la vida. La vida de uno debe estar lejos de la vida de una persona que es traidor. Pero Cristo le permitió a él tener la apariencia de amigo, y la Escritura fue cumplida de esa manera. Por eso el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hermano, ¿usted haría eso a un amigo? Yo creo que se necesita verdaderamente, no tendrías que tener ninguna virtud, ningún escrúpulo para poder ser Judas. Y lo que nosotros vemos es que Judas no fue el traidor de afuera, él fue el traidor de adentro. O podemos decir, él fue el amigo traidor. Uy, hermanos. ¿Y cuál fue el motivo para convertirse en el amigo traidor o el amigo que traiciona? Fueron sus propios intereses personales, su avaricia. Pero otras veces también son los celos. Otras veces es para cubrir sus propios pecados. Y otras veces también puede ser por tener el temor a los demás. Pero los ingredientes siempre son los mismos en el carácter de una persona que es traidora. Es la hipocresía, la ventaja personal y la mentira. Esos son los tres ingredientes que nosotros encontramos hasta el momento en Judas. Hipocresía,
ventaja personal y la mentira, hipocresía porque tiene que hacerse pasar por alguien quien no es él. Ventaja personal porque tiene que pasarse como alguien que no es él para poder recibir lo que él desea, y mentira porque tiene que mentir para todo eso. Estos tres juntos son los elementos esenciales y comunes en el carácter de un traidor. Judas Iscariote no iba a ser zarandeado como trigo como los otros 11. ¿Por qué? Porque Judas era cizaña. Judas era cizaña. Aunque pueda parecer algo extraño para muchos, para algunos la traición es una virtud. Es una virtud la traición, donde algunos de ellos la disfrazan, mientras que otros no temen verse abiertamente como traidores. Una vez mi esposa me estaba comentando de la vida de un misionero que había salido a una de esas tribus, por allí, no sé si aquí en la Amazonía de Perú o no recuerdo dónde, pero una de las virtudes que se tenía en esa tribu era la traición. La traición era alabada, la traición era aplaudida. Ellos invitaban a los líderes de las otras tribus a su tribu, lo recibían con mucha alegría, lo sentaban allí, cerca del lugar donde estaba la comida, le daban de comer, le sonreían, lo halagaban, le daban regalos, pero llegado el momento tenían que clavarle la lanza por la espalda. Y una vez que clavaban la lanza por la espalda, el pueblo se alegraba, aplaudía. Por eso es que cuando este misionero comienza a hablarles a estos nativos de esas tribus, y ellos escucharon de Judas, ellos se alegraron mucho. Ellos aplaudían a Judas, estaban contentos, era un héroe para ellos, en lugar de que el héroe sea Cristo. Judas. Hermanos, yo quisiera compartir con ustedes en este estudio unas citas que yo he extraído de un libro que se llama Elogio de la Traición. Y dice así, Elogio de la Traición, hermanos, así se llama ese libro. Y dice, comienzo la cita: la traición y la negación son el meollo del arte político. No traicionar es perecer. La traición es el oxígeno de la democracia. No pasa una semana sin que alguien traicione a un amigo, entre comillas, abuse su confianza, corra a socorrer al campo enemigo. Es lo que estamos viendo en Judas. Fue y socorrió a los enemigos. Para cruzar el Rubicón se debe poseer un don de la traición que no está al alcance de cualquier político. Es un don, una virtud. En el juego difícil de la traición, en el que casi todos los golpes están permitidos, las intenciones y las segundas intenciones son múltiples y complejas. Los compromisos más eficaces suponen las mayores traiciones. Para traicionar hace falta coraje, o sea, para traicionar hay que tener valor. La puesta en práctica de la traición supone un postulado: jamás se debe confesar públicamente ese pecado. Hermanos, ¿quién piensa así ahora? Hay gente que piensa así. Esto es un libro, hermanos, que se llama Elogio. Homenaje a la traición, homenaje a la traición. Yo también quisiera compartir con ustedes otra cita que expresa el punto de vista contrario de lo que yo les acabo de leer. Y dice así: la traición supone una cobardía y una depravación detestable. Aquellos mismos que se aprovechan de ella no pueden apreciar ni querer a los infames que la cometen. Se busca y apetece algunas y aún muchas veces la traición, pero se aborrece siempre y aún se castiga a los traidores como de quien jamás puede fiarse. La historia está llena de traidores que, faltando a la fe que tenían jurada la amistad para conseguirse el aprecio del enemigo, han tenido la ferocidad de matar a sus mayores amigos y presentar a algunos las cabezas para recibir el premio de la traición, y muchos han hallado la muerte por recompensa, como sucedió al que presentó la cabeza de Pompeyo a César, quien mandó cortársela a él en prueba de reconocimiento del servicio que le había hecho.
Ninguna consideración de aprecio gozan de los ciudadanos el traidor. Es mirado de todos como un objeto digno de desprecio y de temerle en todas las cosas, porque quien comete una traición cometerá cuantas se le presenten. Esto, hermanos, la última parte, es lo que nosotros creo que debemos de pensar. Una vez yo leí una obra, no recuerdo ahora, pero exactamente la obra, el título, pero se trataba acerca de la muerte de Julio César. Y Julio César en su entorno tenía uno muy cercano que se llamaba Bruto. No me acuerdo el nombre, Bruto era, yo me acuerdo de ese nombre, Bruto. Y Bruto fue también a matarlo a su gran amigo, a César. Y César solamente lo mira y le dice: ¿tú también, Bruto? ¿Tú también? Hermanos, la traición es algo horrible. La traición verdaderamente es despreciable. Nosotros vemos acá que mientras Cristo estaba orando, Jesús estaba orando y dándole instrucciones a sus discípulos, Judas lo estaba vendiendo. Mientras el Señor oraba, Judas estaba tramando llevar esa turba con él. Judas estaba poseído por Satanás y ciego también por sus intereses personales. Estando en las tinieblas de la noche, él mismo reunió a los líderes religiosos. Judas mismo reunió también a los soldados, él mismo reunió a los enemigos de su amigo. Hermanos, él reunió a los enemigos de su amigo para que se ensañen con el inocente y pueda cobrar su ganancia. Su ganancia, que es terrible, hermanos. En nuestro país nosotros leemos, no recuerdo en dónde, pero yo sí sabía esto, pero la traición a la patria en tiempo de guerra se castiga con la muerte. La traición a la patria en tiempo de guerra, traicionar a la patria, hermanos, en tiempo de guerra es morir. Aún en tiempo de paz, yo he llegado a saber de algunos militares que vendieron información a países que son frontera con nosotros y terminaron matándolos, fusilándolos, degradándolos. O sea, la traición, hermanos, es algo visto pues como una cosa detestable. Judas, pues acá vemos que quería su ganancia personal, era su oportunidad de conseguir algo, pero conseguirlo a precio de traición. A precio de traición, hermanos, qué bajo. Judas tenía que estar de acuerdo con las mentiras que se había inventado contra Cristo. Eso también nosotros tenemos que verlo. Ahora, Judas tenía que reforzar las acusaciones falsas que se habían levantado contra el Señor. Judas tenía que decir junto con ellos que Cristo era una amenaza para Roma, que Cristo era el líder que llamaba a la desobediencia a Roma, que Cristo había cometido blasfemia cuando Él perdonaba los pecados. Lucas 23:2 dice: comenzaron a acusarle delante de Pilato diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Hermanos, ese es el relato del traidor de todos los tiempos. Y esta enseñanza, hermanos, yo reconozco que en cierta manera es detestable también. Nosotros quizás en nuestros corazones no podemos entender cómo es que alguien podía haber actuado así contra el Señor. Puede aparecer también hasta algo de desprecio. Pero lo que encontramos nosotros, hermanos, quizás nosotros, no sé, en nuestra humanidad podríamos acercarnos a Judas y decirle unas palabras que, pues no lo sé, despreciables. Pero saben, nosotros vemos que la Escritura no lo trata con palabras despreciables, solamente le dice uno de los 12. Acá le dice uno de los 12. Le llama traidor, pero no le da más palabras. En Lucas 22:48 dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos, un beso en el rostro era una práctica que representaba una amistad muy cercana, muy cercana. Era un distintivo que demostraba amor sin condiciones.
Por ello, traicionar con un beso significaba el acto más bajo para cualquier hombre, aún para la tradición de ellos. O sea, yo decía, ¿hasta qué punto había caído Judas? ¿Por qué no solamente él se acercó y lo abrazó? Y él hubiera dicho, ¿sabes? A quien yo abrace, ese es Cristo. Al que yo le esté abrazando, a él tú lo vas a atrapar. Yo lo voy a tener abrazado y así lo vas a identificar. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué recurre a un beso? Proverbios 27:6, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Segunda de Samuel, mire, Segunda de Samuel, capítulo 20, versículos 9 y 10, dice: entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Lo sujetó de la barba para darle un beso, darle una señal de amistad muy profunda. Y pues bueno, cuando alguien se acercaba a besarte a ti en el tiempo de Cristo, tú no te preocupabas de protegerte porque tú dices, está viniendo un amigo, no es necesario que yo agarre o empuñe mi espada. Pero hermanos, aquí vemos de que ese beso en realidad era una disuasión, era una pantalla, era una pantalla de humo, una cortina de humo, para que la otra persona que tenía la misma cultura quizás reciba a esa persona como un amigo que traía una espada en la mano. Mateo lo registra de la siguiente manera. Mateo 26, 49 al 50 y 50 dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El Señor, aún después que recibe el beso, le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Un beso era un saludo común entre los amigos. Era inusual que un hombre dé un beso a su enemigo. Lo que hacía Judas en realidad era burlarse del Señor. Aún en su captura, Judas se estaba burlando de Cristo. Hermanos, los hombres despreciables traicionan a los que confían en ellos. Los hombres despreciables traicionan a los que confían en ellos. Los hombres despreciables dan besos despreciables. Es algo horrible, ¿no? Es como decir que el traidor se acerca a ti para darte la mano y un abrazo. Yo no entiendo qué sentimientos puede tener una persona así. Yo prefiero estar lejos. No sé, yo nunca me he visto en la posición ni en la necesidad de traicionar a nadie, pero pues si yo voy a traicionar a alguien, ¿cómo me voy a acercar a darle la mano, un abrazo o un beso? Eso es propio de personas que tienen el carácter de Judas. La amistad del hipócrita da un beso a Cristo para luego llevar una vida indigna del llamamiento del Evangelio. Y esa es otra forma del carácter que nosotros vemos acá. Y se lo voy a repetir: la amistad hipócrita con Cristo le da un beso a Cristo para luego llevar una vida indigna del llamamiento del Evangelio. La consecuencia de este acto es que nadie pondría por nombre a su hijo Judas. ¿Alguien le pondría Judas a su hijo? Nadie. Yo no creo que ninguna persona. Ese nombre es repulsivo. Nadie se lo pondría. Ni siquiera se lo pondrían los que practican la traición sin ningún escrúpulo. Ni siquiera ellos mismos le pondrían a sus hijos el nombre de Judas. ¿Saben qué significa ese nombre, Judas? Significa él será amado. Él será amado. Hoy por hoy ese nombre significa traidor. Traidor. Ninguno, como les digo yo, enseñaría a sus hijos con sus palabras que la traición es buena.
aunque la practiquen en sus vidas sin ningún remordimiento. Sin ningún remordimiento. Lucas 22, 49 dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Hermanos, ahí recién los apóstoles se dan cuenta de lo que estaba pasando. Allí, cuando entra Judas con esos 900 hombres detrás de él, cuando Judas entra, cuando ellos comienzan a ver las antorchas, cuando ellos ven que vienen hombres armados, un grupo está armado con palos, ve que vienen soldados con espada, ahí recién los apóstoles como se dan cuenta, pues. Recién ahí se dan cuenta y dicen, este Judas es un traidor y esta turba viene para atrapar a Cristo. Por eso es que ahora encontramos que esta pregunta sale de los apóstoles, Señor Jesús, ¿heriremos a espada? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a hacerle frente a estos 900 que están aquí? Miren cómo es, ¿no? Pero, ¿y de dónde creen ustedes que 11 personas pueden haber pensado que podían hacer frente a 900? Ningún ejército o ningún pelotón de 11 se enfrentaría a un ejército de 900. No te alcanzarían las municiones. Te rodearían y fácilmente te desarmarían y te matarían. Pero hermanos, ¿de dónde sale esta idea que tienen ellos? Herir a espada. Miren, en Juan 18, voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Y yo quisiera que nosotros vayamos, hermanos, meditando en todo lo que el Evangelio de Juan nos dice de este mismo tema. Juan 18, versículos del 4 al 10 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y aquí vemos el orden de los sucesos, de lo que estaba pasando ahí. Nosotros hemos visto que el arresto, o todo lo que está sucediendo con el Señor Jesús, ha sido relatado de una manera muy breve por Lucas. Y tenemos que recurrir a los otros evangelios para poder tener la idea completa, y más en Juan ahora. Y aquí vemos el orden de los sucesos. Primero, Cristo los hace retroceder y caer solamente con su voz. Y otra vez, piense usted, vienen 900 personas, Judas está allí encabezando, ellos están armados con espadas, están armados con palos. Pues yo pienso que lo primero que deben haber pensado ellos es, estamos perdidos, no podemos hacerle frente a tanta gente. El Señor Jesús se adelanta, los deja un poco atrás a ellos. Y el Señor le pregunta a ellos, dime, ¿a quién estás buscando? ¿A quiénes buscan ustedes los 900? A Jesús Nazareno. Y el Señor les dice, yo soy. Y los 900 retroceden y caen. ¿Usted puede ver eso en su mente? Eso es lo que vieron los apóstoles. Los apóstoles vieron 900 hombres con espadas, muchos, la gran mayoría con espadas. Otro tanto estaban con palos. El Señor les dijo, yo soy. Retrocedieron y cayeron. Y vieron eso los apóstoles. Y ahí es donde ellos se animan. Dicen, con el Señor Jesús nosotros vamos a ganar. Sacan sus 2 espadas, porque tenían 2 espadas, y le decimos, Señor, ¿los remato con la espada? Tú ya te tumbaste a estos 900. Tenemos asegurada aquí la victoria. Por esa razón es que ellos querían enfrentarse a toda esa multitud, a esas 900 personas. Ellos deben haber pensado que la victoria estaba asegurada, que el Señor no se iba a dejar capturar, que el Señor los iba a vencer, y que otra vez el Señor podía haber dicho, yo soy, y volverlos a tumbar. Así que Pedro, cuando ve todo esto, saca una de las 2 espadas que tenían y hiere la oreja de Malco.
Pero ahí vemos que el Señor lo detiene, hermanos. Mire cómo es la reacción de los discípulos. Ahí es donde el Señor les detiene, cuando ellos ya agarran su espada y pues le cortan a Malco la oreja. Y ahí vemos el versículo 51, dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y aquí el Señor nos enseña dos principios. Uno, que el reino de Dios no puede avanzar con espada, y menos avanza con pecado. Es decir, nosotros no debemos hacer males para que vengan bienes. El reino de Dios no avanza con espada y no avanza con pecado. Dos, que la voluntad de Dios debe ser obedecida sin importar lo que cueste. Ahí vemos que Cristo podía haberse librado fácilmente de los 900 con su palabra, porque su palabra tiene poder. Pero no. La voluntad de Dios debía de ser obedecida, hermanos, y algo que hay que recalcar: la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Cueste lo que cueste. Hermanos, de esta forma nosotros pues hemos visto el carácter de la turba. ¿Qué es lo que representa esa turba, esa multitud? Representa a aquellos que aborrecen sin causa al Señor. Hemos visto también el carácter de Judas. Judas, ¿a quién representa? Representa al discípulo hipócrita. Al discípulo hipócrita de Cristo que lo besa al Señor, pero con su vida traiciona el camino de santidad y de rectitud. Y hemos visto también a los 11. Los 11 quienes son transitoriamente débiles, niños, sin discernimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿dónde se ve usted en este arresto? En este pasaje del arresto de Cristo, ¿dónde se ve usted? ¿Usted se ve en la turba? ¿Usted se ve en Judas? ¿Usted se ve en los discípulos? Hermanos, un creyente, yo quiero terminar diciéndole esto a ustedes: un creyente inmaduro, un creyente inmaduro y sin conocimiento es mejor que un apóstata como Judas, quien con sus labios honra y besa a Cristo, pero con su corazón lo aborrece a Él, así como aborrece también todos sus caminos. Sin embargo, estamos pues llamados a no andar en debilidad, sino a crecer a la estatura de Cristo. Esto es lo que la Escritura nos enseña. El carácter de 3 personas en un arresto. El arresto del Señor. Hay 3 intereses. 3 tipos de hombres, 3 tipos de mujer. Al Señor, que hizo muchos bienes a ese pueblo. El pueblo iba y le llevaba sus enfermos y Él los sanaba. Y quizás, hermanos, tal vez algunos de los que fueron sanados por Él también estaban en esa turba. Judas representa a una religión apóstata, a una religión que con sus labios adora al Cristo, pero con su vida aborrece el mandamiento del Señor. Vive una vida por la cual hasta los incrédulos blasfeman contra el nombre del Señor. Y finalmente están los discípulos, y tal vez aquí hay discípulos que todavía estamos en un estado de debilidad. Hermanos, nosotros estamos llamados a crecer a la estatura de Cristo. Estamos llamados a dejar de ser como niños. Estamos llamados a dejar de estar siendo desviados por aquí, por allá, por cualquier viento de doctrina. Y el Señor nos llama y nos dice que debemos andar en madurez. Ese es quizás el resumen de este estudio que hemos hecho del Evangelio de Lucas. Vamos a orar.